Bueno, decíamos aquí que en Salud y Algo Más íbamos a hablar de la fibrilación auricular y estamos con un especialista. Yo les decía a ustedes, además de todo, que es muy importante tener en cuenta que hay diferentes tipos de problemas o de condiciones en el corazón. Para eso tenemos al doctor Manuel Puerta. Él es reconocido cardiólogo intervencionista, graduado de la Universidad del Bosque y con una destacada formación en investigación clínicas. Además, ha sido galardonado por la Sociedad Colombiana de Cardiología y actualmente es fellow en hemodinamia y cardiología intervencionista en la Fundación Clínica Chayo y la Universidad Javeriana. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Salud y Algo Más. Buenas tardes, pero una pequeña corrección. Ya sí, yo me gradué del fellow. Ve, doctor. Usted me perdonará, pero doctor, me pusieron esa información. Discúlpeme, doctor. Bueno, doctor Puerta, bienvenido nuevamente a Salud y Algo Más. Doctor, pregunta. ¿A qué nos referimos con la fibrilación auricular? Porque es que uno diría, oiga, ¿eso no es lo mismo que una arritmia cardíaca que un infarto? No, entonces, no es lo mismo una arritmia cardíaca que un infarto, aunque un infarto puede causar arritmias y las arritmias, si no se controlan, pueden causar también infartos. Pero hablando puntualmente de la fibrilación auricular, partimos de que el corazón tiene un ritmo normal que es el llamado ritmo sinusal, en el cual hay un latido organizado entre la parte superior del corazón, en donde quedan las aurículas, y la parte baja del corazón, en donde quedan los ventrículos. Ocurre ocasionalmente en pacientes con factores de riesgo para desarrollar arritmias o que de pronto asumen algunas conductas de riesgo para desarrollar esta arritmia, y ese ritmo de arriba del corazón, de las aurículas, se torna caótico, irregular, y promueve que ese impulso eléctrico baje a los ventrículos y los latidos se hagan de igual forma irregulares y muy rápidos. A eso nos referimos cuando hablamos de fibrilación auricular, a ese ritmo caótico desorganizado que viene de la parte de arriba del corazón y que hace que el corazón vaya muy rápido y no pueda latir de forma efectiva. Doctor, le refiero la pregunta de un oyente. Él pregunta, ¿qué diferencia hay entre la fibrilación auricular y la ventricular? ¿Y qué significa la paroxistia? Ok, la fibrilación auricular, como te dije, es un ritmo caótico desorganizado que ocurre en las aurículas, en la parte de arriba del corazón. Si bien es una arritmia con una gran importancia, ella per se no causa la muerte. Causa la muerte en las complicaciones que pueden dar cuando está latiendo el corazón muy rápido o cuando se forman trombos que son capaces de viajar al cerebro y causar accidentes cerebrovasculares. Por el contrario, la fibrilación ventricular es un ritmo desorganizado, caótico, pero que viene de la parte baja del corazón, de lo que nosotros llamamos los ventrículos. Cuando este ritmo ocurre, el corazón no es capaz de latir de forma efectiva y el paciente se encuentra en paro cardíaco. Se puede decir que estos ritmos son los que hacen los pacientes que tienen infarto y que entran en paro cardíaco. De ahí la diferencia entre fibrilación auricular y ventricular. La auricular viene de la parte de arriba del corazón, de lo que llamamos las aurículas, y la ventricular viene de los ventrículos y es capaz de ocasionar la muerte de forma muy rápida. Quiero preguntar, ¿cómo hace uno para saber que le está dando algún tipo de problema con el corazón y con esta fibrilación? Y se lo pregunto porque, por ejemplo, a mí a veces como que me da una presión en el pecho y yo hasta usted una vez lo llamé preocupadísima desde Argentina. Le dije, ay doctor, Dios mío, me está dando un infarto. Y usted me explicó, me dijo, tranquila, Carolina, tranquila. ¿Cómo hacemos para explicarle a los oyentes para que no les dé ese tipo de angustia? ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? Bueno, lo más importante o el síntoma más común que presentan los pacientes con fibrilación auricular es el cansancio y las palpitaciones. Los pacientes sienten que el corazón les late de forma irregular, que sienten latidos que no van o pausas, y hay otros pacientes que pueden sentir, por ejemplo, únicamente cansancio, como que antes les rendía y ya no. Diferencia del infarto, que es un dolor en el pecho, que como yo te explicaba en aquella ocasión es opresivo, que la gran mayoría de veces se irradia hacia el brazo izquierdo o al cuello y que se asocia sobre todo a la actividad física y mejora con el reposo. Ese es el dolor que nosotros llamamos de características cardiogénicas o cardiogénico y que nos hace pensar en que hay problemas de taponamientos en las arterias del corazón.
a diferencia de las arritmias en lo que no solo la fibrilación auricular, sino muchas arritmias, el síntoma principal son palpitaciones, sensación de que el corazón está latiendo de forma irregular y cansancio. Doctor, tenemos a Diego, un oyente en línea. Diego, bienvenido a Salud y Algo Más. Muchas gracias. Para una pregunta del doctor, yo soy paciente de fibrilación auricular hace más de 10 años, tomo metoprolol, enalapril, digosina, soy diabético tipo 2 y sufro de hipotiroidismo. Mi pregunta es, ¿yo puedo tomar sildenafilo, doctor? Sí puedes tomar sildenafilo. Eso obviamente siempre comunícalo con tu cardiólogo, pero el tener fibrilación auricular no te impide que puedes tomar sildenafilo u otros inhibidores de fosfodiesterasa que hay en el mercado como el tadalafil. No hay ningún problema, la puedes tomar. Doctor, ¿cómo hago yo para saber que tengo esta condición? La pregunta va a saber uno, va al cardiólogo, qué tipo de examen me tienen que hacer, qué les debo pedir, un holter, simplemente que uno va y le dicen, mire, por estas condiciones, y le llenan a uno como un formulario, usted yo creo que tendría esta fibrilación, o qué tipo de examen hay. Bueno, el examen más importante para diagnosticar la fibrilación auricular es el electrocardiograma. Muchas veces los pacientes ni siquiera tienen ningún síntoma. Hay algunos pacientes que están completamente asintomáticos y cuando le hacemos el electrocardiograma en el chequeo con el cardiólogo, encontramos que está esta arritmia. Sin embargo, hay otros en los que de pronto es muy irregular la presentación. Por ejemplo, ellos me han llegado a la consulta y dicen, doctor, esto a mí me da una vez a la semana o me da una vez al mes. Entonces es muy difícil a veces coger el momento exacto y hacerle el electro en el momento exacto en el que el paciente está en fibrilación auricular y hacerle el diagnóstico. ¿Qué hacemos en esos casos? Hay varias opciones. Una es el Holter, que es un monitoreo de la actividad eléctrica del corazón, que se puede extender 24, 48, incluso muchas más horas. Y aquellos pacientes en donde tenemos una sospecha muy importante, pero no hemos podido diagnosticar la fibrilación auricular, porque esto solamente se hace con el electrocardiograma en ese ritmo de fibrilación auricular, se le puede colocar lo que son los monitoreos a largo plazo, que son dispositivos que se implantan debajo de la piel y que ellos van registrando la actividad eléctrica del corazón por meses, incluso años, y nos pueden dar información de en qué momento el paciente está presentando este tipo de arritmias. Doctor, yo me quiero devolver un poquito y quiero conocer cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una fibrilación auricular y cuáles son las poblaciones más vulnerables a esta condición. Bueno, los factores de riesgo más importantes para desarrollar fibrilación auricular son los mismos factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión, la diabetes, el fumar, el consumir alcohol, el tener apnea obstructiva del sueño, el consumo de estimulantes como cocaína, anfetaminas en general, también promueven la aparición de este tipo de arritmias. Mire, doctor, acá le están preguntando desde Bucaramanga. Doctor, para preguntarle si existen los preinfartos. Y yo también quisiera agregar a esa pregunta de la persona que está escribiendo desde Bucaramanga, ¿cómo haríamos nosotros para diferenciar el preinfarto del infarto? Bueno, no hay como tal un término médico acuñado que se llame preinfarto. Lo que hablamos es de anginas inestables, que hacen referencia a dolores en el pecho que son muy característicos del corazón, como se lo estaba refiriendo, opresivos, irradiado al brazo, irradiado al cuello, pero en los cuales no hay muerte de las células cardíacas. No se eleva en sangre una sustancia que se llama troponina, que es la sustancia que encontramos en sangre cuando los pacientes tienen infarto. A eso es a lo que en el argot popular se le ha denominado preinfarto, pero como tal, en el lenguaje médico, no se usa el término de preinfarto, sino de una angina inestable. Doctor, tenemos a Henry al aire. Henry, bienvenido a Salud y Algo Más. Buenas tardes, Camila. Buenas tardes, doctor. Simplemente una pregunta, doctor. Tengo hace 14 años la rama derecha del corazón necrótica. Nunca he sufrido de desvanecimientos. Siempre cuando me han hecho el tratamiento de electrocardiograma y ecos, pues me aparece el infarto. Estoy tomando únicamente aspirina
y los sartán, no me han dado absolutamente más. La pregunta es normal eso o puedo seguir mi vida normal? Bueno, creo que te estás refiriendo a un bloqueo de rama derecha. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, doctor. Entonces, los bloqueos de rama derecha se pueden ver hasta en el 5% de la población normal y no significa que tú hayas tenido un infarto o que lo vayas a tener. Se ha asociado en algunos pacientes a, por ejemplo, en nuestro medio, a enfermedad de Chagas. Pero si tú no tienes ningún factor de riesgo, no has habitado en un área en donde está el flebótomo que transmite el Chagas, digamos que el riesgo de que tú tengas esa enfermedad y que tu bloqueo de rama derecha sea por la enfermedad chagásica es muy bajo. Pero entonces, está tranquilo. Si tú no tienes ningún antecedente de infarto ni de ninguna arritmia en el corazón, un bloqueo de rama derecha se puede encontrar en la población general y eso no significa que tú estés enfermo o que te vas a morir de eso. Es simplemente que hay una parte del corazón que no está conduciendo y lo está haciendo a través de otra parte. Vea, doctor, le quiero preguntar sobre la alimentación. ¿Qué podría comer una persona que sabe que tiene herencia o que tiene problemas de corazón? Porque en un comienzo nos decían que no coman grasa, después nos dicen que no coma carbohidrato, entonces uno queda como medio loco. ¿Qué sería lo correcto? Bueno, ese es un tema totalmente controversial. Ustedes saben, hay cada persona en redes sociales satanizando grupos alimenticios específicos. Sin embargo, yo lo que les digo es, lo que ha demostrado la ciencia al día de hoy, es que la dieta cetogénica, como la llaman, que promueven algunos influencers, se ha asociado incluso a mayores eventos cardiovasculares. Y lo que hoy por hoy está demostrado con estudios de seguimiento de miles de pacientes es que las dietas que llamamos mediterráneas, es decir, dietas ricas en verduras, frutas y pescado, son las que tienen un mayor cuidado cardiovascular a largo plazo. Y algunas dietas especiales, como por ejemplo, bajas en sal, ricas en frutas y verduras, bajas en carbohidratos, bajas en grasas saturadas, también se ha demostrado a largo plazo que conservan la salud cardiovascular. Esto para decirles que el mensaje final es llevar una dieta balanceada que incluya fruta, verduras, leguminosas, que incluya carne, por supuesto, proteínas, pero todo en una proporción que sea adecuada para nuestras necesidades calóricas. Si tú tienes una dieta que es solamente carbohidratos, que te la pasas comiendo empanadas, yucas, papas, en algún momento eso te va a causar un problema. De igual forma, si tú lo único que comes son alimentos grasosos, estos también, con el paso del tiempo, te van a ir causando problemas. Entonces, como mensaje final es una dieta balanceada que incluya frutas, verduras y proteínas y comida de mar. Doctor Puerto, mire, hay otra cosa que a mí se me viene aquí a la mente y es el ejercicio. Resulta que cuando uno habla del corazón, pues uno habla de la palabra cardiovascular, que es decir, ejercicio para el corazón. En el caso de estas personas que tienen, pues podríamos decir que esta condición, ¿cómo funcionaría el ejercicio? Bueno, el ejercicio en estos pacientes idealmente debería ser guiado por un deportólogo o por un cardiólogo especialista en rehabilitación cardíaca. Pero lo que se ha visto a largo plazo es que independientemente de que tú tengas una fibrilación auricular, si tú practicas ejercicio, tu salud cardiovascular va a mejorar. Que obviamente hay que tener en cuenta que tú tengas la arritmia controlada, es decir, que la frecuencia cardíaca tuya estando en reposo esté por debajo de 110. Si la frecuencia cardíaca no está controlada a ese punto, pues puede ser peligroso hacer ejercicio porque puedes acelerar más tu corazón y agravar la arritmia. Doctor, tenemos aquí varias preguntas de oyentes y le voy a referir una de ellas, y es si la fibrilación es igual a un bloqueo incompleto de la rama derecha y si ese bloqueo es mortal. No, no es igual. La fibrilación es un ritmo desorganizado, caótico, como ya lo veníamos comentando, y el bloqueo de la rama derecha es un bloqueo puntual en una de las ramas que conducen la electricidad o el impulso eléctrico a través del corazón.
no son lo mismo y no se refieren al mismo tema. Doctor, ¿qué recomendaciones nos podría dar o 3 tips para aquellas personas que están escuchando Salud y Algo Más y les empieza a interesar este programa y decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué sería como para que la gente no se asuste, sino que la gente tome su salud por las riendas y pueda llegar a donde el médico y tranquilamente pedir los exámenes preventivos? ¿Por qué? Porque muchas veces uno va al médico y el médico le dice, no, hasta que no tenga la condición no le vamos a dar cita al cardiólogo. ¿Cuál sería como esos 3 tips o procesos? Bueno, lo primero y lo más importante es yo estoy, ser conscientes, y yo sé que todos tenemos esa voz interior que nos dice, Manuel, Carolina, Camila, mira, te estás excediendo en que no estás durmiendo, estás manejando mucho estrés, estás teniendo sobrepeso, no estás haciendo ejercicio, estás comiendo mucha comida chatarra. Eso es lo más importante. Ya de ahí en adelante, porque muchas veces la enfermedad cardiovascular empieza cuando estamos muy, muy jóvenes y cuando todavía no tenemos síntomas. Ya cuando aparecen los síntomas, por ejemplo, que tengo palpitaciones, que tengo dolor en el pecho, que me estoy cansando, la gran mayoría de veces ya la enfermedad está establecida y lo que nosotros como médicos empezamos a hacer es a tratarla y tratar de que ustedes no tengan los síntomas asociados a la enfermedad, y en algunas ocasiones también curarlo dependiendo del tipo de enfermedad cardiovascular que tenga. El primer tip es autocuidado, tratar de comer bien, tratar de mantener un peso saludable, hacer ejercicio. Segundo tip, cuando ya tienes un síntoma, tratar de consultar a tu médico, o si tienes la posibilidad de hacerte un chequeo cardiológico, aprovecharlo, obviamente bien guiado, sin pedir exámenes innecesarios, que es lo que muchas veces se hace, sino guiado según la edad del paciente. Y lo otro es estar muy pendiente de los antecedentes que tenemos en nuestra familia. Por ejemplo, si en mi familia hubo infartos en hombres antes de los 65 años o en mujeres por debajo de los 60 años, eso es un marcador importante de que yo puedo tener un riesgo aumentado de sufrir de infarto. De igual forma, si en mi familia hay antecedentes de arritmias, de muerte súbita, esas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta y comentárselas a nuestro cardiólogo o al cardiólogo del que ustedes visiten para que él establezca un mapa de cuál es el riesgo que ustedes tienen, tanto a corto como a largo plazo, de sufrir una enfermedad cardiovascular y con base en esa información tomar unos exámenes como por ejemplo colesterol, LDL, HDL, triglicéridos, ver cómo está la función tiroidea, ver cómo está la función renal, y con toda la información que ustedes le han dado y con el examen físico que les hace el cardiólogo, establecer cuál es el riesgo y cuáles son las medidas preventivas o las medidas correctivas en caso de que encontremos, por ejemplo, el colesterol elevado y el paciente necesite medicamento para bajar su colesterol. Doctor Puerta, tenemos a un oyente en línea que le tiene una pregunta. Germán, bienvenido a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, un saludo muy especial. Buenas tardes. Pues a ver, yo más que una pregunta quería dar un testimonio, ¿puedo? De lo que están hablando en el programa. En mi familia hay una enfermedad, no sé si el doctor la conoce, que se llama síndrome de Alport. ¿Usted la conoce? Sí, señor. Pues exacto, la enfermedad se llama síndrome de membranas delgadas. Ataca la retina, el oído y los riñones especialmente. Yo tengo 3 hermanos mayores que ya murieron de esa enfermedad. Tengo 2 primos que ya fallecieron y uno que hace más o menos un mes entró a diálisis. Yo soy el menor de mi familia y todos ellos, la mayoría de los mayores murieron por problemas de diálisis. Todos terminaron en diálisis y finalmente fallecieron. En el caso mío, yo corro la media maratón de Bogotá en 1 hora 50, corro la maratón de Medellín en 3 horas 10, subo a Monserrate en 28 minutos. Y siempre me pregunté por qué la mayoría de las personas, en lugar de consultar tanto al médico, no hacen más ejercicio cardiovascular, la palabra que usted utiliza mucho ahí, cardiovascular, para evitar ese tipo de complicaciones. Porque en el caso mío, que es una enfermedad hereditaria, que es devastadora, no ha podido hacerme los daños que le hizo a mis hermanos y a mis primos, principalmente por eso. Germán, porque es que la mayoría de las personas no escuchan cuando el médico les dice
Le agradezco, Germán, que sea un poquitico más conciso porque el tiempo en radio es muy corto. Gracias. Solamente era eso. La gente tiene que dedicarse más a hacer ejercicio y fundamentalmente ahí está el secreto de prevenir, curar enfermedades de todo tipo. Doctor Puerta. Sí, no, muy buen consejo el que nos da Germán, y recordar que pues esta es una enfermedad genética y que la mayoría de enfermedades genéticas, si bien dependen también de alguna u otra forma del ambiente en el que crece la persona, hay un término médico que nosotros denominamos penetrancia, y es qué tanto el paciente que tiene un defecto genético lo expresa. Entonces, no es solamente el cuidado cardiovascular que tú tengas, sino la misma carga genética para desarrollar la enfermedad. Bueno, pues doctor, le quiero agradecer por haber estado con nosotros aquí en Salud y Algo Más. Cuéntenos dónde lo pueden contactar los oyentes. Bueno, a ustedes gracias por la invitación, a ti, Caro, y a Camila. Me pueden contactar para citas al 302-244-4473, y el consultorio lo tengo en Bogotá, y en redes sociales como Dr. Manuel Puerta, cardiólogo. Ahí está la información. Ya no queda duda.